¿Sabes cómo mantener el agua limpia de las tortugas? Muy buenas, artistas. En el vídeo de hoy te cuento cómo funcionan los filtros de agua para tortugas. Las tortugas de agua viven en hábitats acuáticos, ¿no? Como su nombre indica. En los ecosistemas acuáticos proliferan un montón de bacterias, ya sean bacterias beneficiosas o bacterias perjudiciales. En la naturaleza hay un equilibrio siempre entre estas bacterias. Entonces lo que tenemos es que recrear en nuestro acuario, en nuestro tortuguero, tenemos que recrear ese equilibrio, ¿vale? Que se da en la naturaleza. ¿Cómo recreamos ese equilibrio? Vale, necesitamos incorporar en nuestro acuario estas bacterias beneficiosas, ¿vale? Porque las perjudiciales no hay problema, que las tortugas se van a encargar de fabricarlas. Entonces necesitamos bacterias nitrificantes, que son las buenas, las que van a alimentarse de ciertos componentes negativos, como son los nitritos o el amoníaco, y va a hacer que el agua se mantenga durante más tiempo, aunque hay que hacer evidentemente cambios de agua, limpieza del filtro y demás, pero el agua se va a mantener en un equilibrio. ¿Cómo funcionan los filtros de agua para nuestras tortugas? Un filtro de agua simplemente está formado por diferentes capas, donde el agua va a pasar por estas capas, se va a ir limpiando de diferentes maneras y va a salir por el exterior totalmente limpia. Vale, os cuento las capas que tienen que pasar para que el agua salga limpia y perfecta. La primera capa filtrante, el primer material filtrante, es mecánico o físico. Ese es el nombre que tiene. Y como su nombre indica, es la parte donde se quedan las partículas más grandes, es decir, trozos de hojas, trozos de heces de las tortugas, trozos de restos de comida. Es la parte donde se queda, ¿no? La parte más grande. Suele dividirse en un material físico o mecánico con una porosidad más grande y luego una más pequeña, ¿vale? Para atrapar las partículas más grandes y luego las más chiquititas. Esto suele ser esponjas filtrantes, perlón o canutillos cerámicos, ¿vale? Donde se queda atrapada la guarrería más grande. La siguiente capa sería la capa biológica o material filtrante biológico para los acuarios. Esta es la parte más importante. En esta capa necesitamos albergar una colonia entera de bacterias nitrificantes. Estas bacterias son las bacterias que son buenas, ¿vale? Porque se alimentan de las bacterias malas o las bacterias perjudiciales, que son las que estropean el agua, ¿vale? De los nitritos, del amoníaco, de toda esa guarrería. Entonces, estas bacterias son súper importantes para mantener ese equilibrio, como os digo, entre bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, tenemos que construir una colonia, un hogar, una casita para estas bacterias. Necesitamos un material que albergue a estas bacterias. Estas bacterias viven en materiales con mucha porosidad, como es la piedra matrix, como son las piedras volcánicas y diferentes tipos de materiales. Incluso en las propias esponjas también ahí pueden quedarse. Entonces yo cuando limpio el filtro realmente siempre tengo cuidado con todo el filtro entero, porque al final estas bacterias pueden vivir en todo el filtro. ¿Qué es necesario para no matar a estas bacterias? Hay que tener mucho cuidado en la limpieza del filtro. No se puede limpiar con agua del grifo, ¿vale? Porque tiene cloro y entonces morirían estas bacterias. Siempre hay que limpiarlo con el propio agua del acuario y con mucho cuidado, ¿vale? Para no matar a estas bacterias, que son, ya os digo, la parte más importante realmente del filtro. Y por último, el material filtrante químico para el acuario. El material químico sería como el carbono activado. El carbono activado lo que hace es atrapar sustancias como pueden ser los malos olores, como haces que deje de oler mal con el carbono activado. Realmente si el agua está limpia y haces un buen filtrado, no es necesario. ¿Qué filtro debo utilizar para mis tortugas? Existen muchos tipos de filtros, pero lo podemos dividir así muy sencillo en filtros internos y filtros externos. Los filtros internos son los filtros que están dentro del acuario, son los que todo el sistema está dentro. Tanto la bomba del agua como la manguera, como luego lo que sale hacia afuera, ¿vale? El agua limpia, todo es dentro. Y luego están los filtros externos, que son los filtros donde tiene una cabeza de poder o una bomba de agua que absorbe el agua, por un tubo lo lleva hacia afuera. El filtro se encuentra fuera, suele ser un filtro grande, ¿no? Hermético, bien cerrado, hace la filtración y por otra manguera diferente, suele ser por abajo, bueno, por arriba, depende, vuelve otra vez el agua limpia dentro del acuario, ¿vale? Estos son los filtros externos. Los filtros de mochila también serían externos. Son estos filtros que se ponen encima del acuario, ¿vale? Se pone una solapita encima del propio cristal del acuario, se quedan así enganchados y hace como una especie de cascada, que además esto también ayuda a la oxigenación del agua. Dependiendo del volumen de agua que necesites mover, necesitarás un tipo de filtro u otro.
Dentro de este tipo de filtro, ¿no?, que es el interno y el externo, luego existen un montón de filtros, ¿vale?, en el mercado. Y ahora te cuento cuál es mi opinión personal, ¿vale? He tenido diferentes tipos de acuarios, de tamaños, de volúmenes, diferentes tipos de filtros, y mi experiencia es que lo mejor es fabricarte tu propio filtro casero. Al final, un filtro que compras en el mercado se acaba estropeando ciertas piezas, al igual que el que te construyes tú, pero el que tú te construyes puedes volver otra vez, ¿no?, a esa pieza, a recomponerla de otra manera. Un filtro que compras en el mercado no puedes recomponerlo, ¿vale? Tienes que comprarte esa pieza de ese filtro, que a veces te sale más caro que otro filtro. Entonces, al final es un círculo donde tienes que estar comprando y gastándote un montón de dinero que, bueno, pues la mayoría de la gente no tenemos. Entonces, yo personalmente os recomiendo construiros vuestro propio filtro casero. Si queréis saber cómo construir un filtro casero, tengo varios vídeos donde construyo un filtro casero humilde y un filtro casero de lujo. La conclusión final es que el mejor filtro casero que yo he construido ha sido el filtro casero humilde, es decir, en el que menos dinero me he gastado, por el material filtrante más económico, pero que realmente ha sido el que mejor me está funcionando y es el que tengo realmente ahora. ¿Sabes qué comen las tortugas de agua?